Alguna vez una persona que se quería pasar de lista me preguntó: ay, ¿en serio eres arquitecto? ¿A poco puedes hacer un puente de aquí de Cancún hasta Cuba? Bueno, pues la pregunta es: ¿tienes dinero para pagarlo? Y es que es cierto. No es que se trate de que les queramos cobrar más, pero mientras más complejo sea un proyecto, obviamente cuesta más. Y no solo cuesta más, sino que implica varios elementos que hay que revisar y a lo mejor hasta trabajar inclusive con algunas otras disciplinas para hacerlo realidad. Pues bien, hoy vamos a hablar de qué diferencias hay entre un proyecto residencial y los proyectos más complejos en la arquitectura y en la construcción, y por qué es importante hacer estas distinciones. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Bueno, yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y estos planos constructivos. Y para los que son nuevos en este canal o que llegaron aquí por alguna razón, aquí pues nos dedicamos a todo lo que es arquitectura, construcción, albañilería, procedimientos constructivos y, ¿por qué no? Pues esta parte en donde estamos evaluando las diferentes valores, medidas de los proyectos. Y en este caso me contactó Iván, vamos a llamarlo así para no meternos con la privacidad de mis clientes o de las personas que llegan y me contactan, pero como Iván llegan más personas a decirme ¿en cuánto me sale un proyecto para esto o lo otro? Y no es porque no se les quiera dar o porque les quiera aplicar según el tamaño del sapo la pedrada, sino porque es importante platicar con ustedes para ver qué diferencias tiene su proyecto, qué alcances tiene el proyecto, etcétera, etcétera. En este caso, Iván quiere hacer un edificio de departamentos, o bueno, una torre, pero hay que conocer la vocación de la torre, etcétera. Y entonces, pues bueno, les voy a dar una plática de cómo empieza todo esto, no nada más que sirva este video para Iván, sino dije, bueno, lo voy a compartir con los constructores porque es muy importante que se distinga. En este video, pues no solo me ven arquitectos, que muchos van a decir, ay, pues eso yo ya lo sé, ¿no? Sino también personas que quieren estudiar arquitectura, personas que están, viendo para construir algo, etcétera, etcétera. Y como Iván, me han contactado personas que quieren hacer antros, bares, etcétera. Pero en este caso vamos a proyectos un poquito más complejos que no son lo mismo que una casa. Y es que, bueno, pues por ejemplo aquí en este caso, que es una pequeña clínica de diagnóstico médico, pues vemos que tenemos varias plantas. Aquí ya se tiene de este lado una aquí no le metí tanto, pero de este lado la hija quería, al ser ingeniera química en alimentos, pues le querían hacer su local, le querían hacer una especie de cafetería para después entrar en otra parte. Y sobre de esto, pues bueno, tenemos una pequeña recepción donde aquí vamos a tener la sala de espera. Obviamente tenemos pozos de luz porque está muy castigada las áreas. Eso también entiendan, lo que hay veces que cuando sus terrenos son muy pequeños necesitamos utilizar este tipo de elementos para darle ventilación y iluminación natural a las diferentes construcciones, no nada más a las casas. Y eso es a lo que nos lleva a la primera limitante. Una es que tenemos que conocer el reglamento de la parte donde vamos a construir, y va variando dependiendo de los lugares. Yo, si voy a construir en un rancho alejado de la civilización, por lo general no te piden mucho. Mientras más pequeña y menos desarrollada sea una ciudad, los requisitos son menores. Pero si es una zona urbana grande, entiéndase, Distrito Federal, etcétera, los requerimientos son más grandes. Obviamente hay zonas dentro del DF que no están, por así decirlo, en zonas muy habitadas o la vigilancia no es tanta. Entonces hay que conocer esos lugares, pero sí es importante ver el proyecto arquitectónico y los reglamentos, las diferentes gestiones, porque pueden variar dependiendo de la zona, pueden ser diferentes, inclusive nos pueden llegar a clausurar la obra, y en lugares como el DF pues te las llegan a demoler. Entonces sí es importante tomar atención y cuidado a esto. Y les voy a decir por experiencia, dicen que hay que hablar del fracaso de la semana, en algunos otros, un emprendedor así siempre habla, y no es que el fracaso de la semana, porque esto ya pasó hace mucho tiempo, pero de los errores se aprende. Y algo que sí me ha pasado
es que, por ejemplo, llega la gente a hacérsele, perdón, me voy a poner aquí el micrófono para que me escuchen mejor. La gente se le hace fácil el decir, ah, no, pues yo tengo a mi primo ahí en gobierno, tengo Panchito, es mi mejor amigo, etcétera, etcétera. Y se les hace fácil el decir que los trámites los van a sacar de volada, y no es cierto. No se confíen. Esa parte de la gestión de trámites, de toda la parte lícita y todos los reglamentos, es importante que la tomen en cuenta cuando van a construir una obra. Después siguen otros factores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este que es un edificio, y por ejemplo en muchos reglamentos se te pide que si es un hospital, que tengas luz y ventilación natural. En este caso, como son consultorios de centro de diagnóstico, no vas a tener muchas operaciones, etcétera, o son operaciones menores. Pero por ejemplo, en el caso de mi tío, que ya han visto otro video donde hizo un hospital de las patas, yo todavía no me recibía como arquitecto, y bueno, pues él le valió y lo hizo como quiso, y bueno, ya después me volvió a hablar. Pero sí es importante. Ahora, Iván, vas a decir esto que tiene que ver con mi proyecto. Pues es muy importante porque tienes que considerar todos esos temas lícitos antes de que te puedan cancelar la obra. Otra cosa muy importante es ver, por ejemplo, aspectos como la estructuración, cómo van a estar estructuradas. Este es otro proyecto de edificios. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un edificio grande, aquí tienes que tener una planta tipo, que es lo que generalmente se hace. Tú aquí ves, por ejemplo, en el corte cuántos pisos tiene, la disposición geométrica. Las columnas no son las mismas. En otros de mis videos puedes ver cómo se van haciendo las columnas, cómo se van haciendo los pisos y las losas. Entonces, es muy importante conocer alcances y avances en costos, cómo quieres hacer, si quieres tener un ingreso inmediato, si puedes aguantar. Y es algo que les comento mucho, y a lo mejor próximamente voy a hacer otro video, de que mejor hagas con lo que te alcanza y ya después vas construyendo. Producen etapas. A mucha gente y a muchos arquitectos no les gusta que los clientes construyan en etapas. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero no sale luego, entonces ¿para qué pierden el tiempo haciendo en etapas? Pero la verdad es que la construcción es cara y hay que aceptarlo. Cuesta dinero la construcción, y entonces pues hay que estar invirtiendo y hay que hacer varios elementos que hay que meterle a la obra para estar revisando todos esos detalles. Entonces, parte del proyecto que se va a hacer. Cuando tú vas a hacer un proyecto, lo primero es hacer el proyecto arquitectónico, nada más la parte arquitectónica de cómo quieres la distribución de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí está la planta de estructura en traves, muy escueta, si vas a tener baños, etcétera. ¿Cómo vas a querer la distribución? Y vuelvo a este proyecto en donde puedes hacer, si es una torre y van a ser edificios con diferentes usos, pues a lo mejor lo ideal es dejar una planta abierta así, simplemente con columnas, y tú puedes ir dividiendo los espacios con muros de tabla roca, dejar un envolvente exterior, etcétera, para que estos sean terrenos. Prácticamente conviertes un edificio en diferentes terrenos. De ahí que, por ejemplo, lugares como Nueva York, Tokio, etcétera, el valor del metro cuadrado es enorme. ¿Por qué? Porque no nada más lo hacen, es el valor por metro cuadrado, ya casi es el valor por metro cúbico. Estos van creciendo y obviamente pues hay mayor lugares. Por ejemplo, tú llegas aquí a Playa del Carmen y lo que vas a ver es que la mayoría de los negocios de la carretera hacia la playa, los terrenos los están haciendo edificios, y es por esto mismo, porque le pueden dar varios usos. Entonces, si tu tirada es esa, pues lo que hay que ver es hacer diferentes plantas. Por ejemplo, aquí yo estoy jugando con las alternaciones de altura. Esto pues ya es cuestión de práctico, porque con las escaleras puedo ir jugando, pero vas viendo la forma del edificio. En otros casos, por ejemplo en el del hospital, aquí vemos que la planta es la misma, pero estableces las plantas típicas en base a, bueno, pues hay que darle ventilación a los consultorios, hay que darles una iluminación, hay que dejar varios pozos de luz cuando las áreas están muy cerradas. No recuerdo este proyecto, ya tiene rato, pero estamos hablando de 10 metros. Mientras más grande sea tu proyecto, pues vas ajustando, y lo preferente es que cuando haces edificios o desarrollos en vertical, pues dejes un área alrededor para que puedan ventilar. O también el reglamento te va restringiendo los tamaños de las áreas de luz, etcétera, etcétera. Y les digo, es muy importante que chequen esto, porque en ciertos lugares el reglamento es muy rígido.
no en todo México. Ya vemos que, por ejemplo, la mayoría de las personas construye a la Viva México y le vale, pero sí es importante tomar en cuenta eso. Vámonos a otros proyectos que hemos hecho, por ejemplo, ya haciendo un lado el tema de los edificios altos, o bueno, este también, pero vean cómo la estructuración, me voy a ir aquí al modelo, y vean cómo no son los típicos castillos como este, que son de 4 varillas de 3 octavos. Aquí vemos que ya van cambiando a varillas de media, mucho más fuertes. Aquí ya van a varillas de 6. Y bueno, pues van cambiando. Mientras más grande sea un edificio, pues van más reforzados los elementos estructurales. Aquí vemos, por ejemplo, estas columnas que llevan varillas del número 3, pero van circulares, porque así se pide. Pero tú puedes ir jugando con muchos elementos. Por ejemplo, tenemos este otro que no está muy alto, pero vas viendo, por ejemplo, y es lo que te recomiendo yo, Iván, primero hacer el proyecto arquitectónico, y eso se cotiza cuando son muy grandes los elementos, porque vas viendo diferentes disciplinas. Eso también es muy importante, esa es la tercera. Hay diferentes disciplinas que entran dentro de la elaboración de un proyecto. Por ejemplo, está la arquitectura, sí, pero también está la ingeniería. Entonces, en cada ingeniería, por ejemplo, vamos a ver este centro de ventas, o en la parte de acá, en donde estábamos también en esta secundaria, pues aquí está toda la parte estructural, que cuando son elementos muy grandes acudimos a ingenieros civiles, amigos, compañeros de nosotros. Mucha gente cree que estamos peleados, simplemente son disciplinas que se complementan y trabajamos en conjunto, pues, para dar una buena distribución, una buena estructuración del proyecto, y en consecuencia, pues bueno, que quede funcional y estructuralmente fuerte. En el caso de la Ciudad de México, pues los que no lo sepan, el suelo de la Ciudad de México es muy inestable. Era un lago, entonces está lleno de agua, está muy fangoso. No es el ideal para hacer una torre, pero finalmente se puede hacer, y lo han visto por la Torre Mayor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México se creía imposible, y obviamente nomás es cuestión de echarle cabeza y encontrar una manera, una alternativa para lograr que esto sea posible. Pues bien, es lo mismo que pasa aquí en estos elementos. Por ejemplo, muchos de los edificios del DF están cimentados en pilotes, y inclusive en los casos de la Torre Mayor se utilizaron una especie de amortiguadores para lo que son los sismos. Eso también es muy importante. Otra disciplina que trabaja al conjunto de nosotros, pues bueno, son lo que son los ingenieros mecánicos o los ingenieros eléctricos. Todas las instalaciones, cuando se tienen grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, aquí tenemos todos los ductos de aire acondicionado. Y bien, pues ves los diferentes quiebres, los colores, en donde unos son extracción, uno es entrada de aire frío, obviamente, y eso muchas personas no lo saben, pero si tú no tienes una entrada y una salida de aire, si nada más tienes la entrada, no va a servir. Y bueno, pues esta es otra disciplina, ¿no? El aire acondicionado, la plomería, la eléctrica, que cuando lo manejamos, por ejemplo, vamos a este proyecto de una casa. Aquí tenemos una casa y está muy sencillo, ¿no? Tenemos el plano arquitectónico, pero también tenemos otra disciplina que es la estructura, como les comento, en donde nos valemos de los ingenieros civiles para hacer algo completo. En el caso de las casas, y yo en lo personal, mis proyectos, yo manejo un paquete muy sencillo que es plano arquitectónico, plano estructural y plano de instalaciones. Para el nivel residencial, como arquitectos podemos abarcar todas esas disciplinas sin ningún problema en el nivel residencial. No hay que hacer tanta ingeniería. Con un plano de criterio estructural, la mayoría de las casas utilizan varilla de 3 octavos o de media, que serían 4 octavos. ¿Por qué de media? Creo que lo entienden, ¿no? Matemática básica. Pero bien, Iván, pues en una casa es muy sencillo, no necesitas tanto problema. Puedes utilizar castillos muy simples o de Armex. Mucha gente está peleada por los castillos de Armex, cuando la realidad es que los Armex son para hacer castillos, no columnas. Los diámetros de varillas son mucho menores. Por ejemplo, aquí en 10 varillas de 5, pero ya son claros grandes. Obviamente, pues como criterios de arquitectos, ya vemos en qué claros se pueden utilizar o no, y siempre pues nos valemos de un ingeniero civil.
pero en los criterios estructurales no hay tanto problema. El problema viene cuando ya son proyectos grandes. Por ejemplo, aquí vemos una secundaria. Entonces se van a hallar nervaduras, a los que no en inglés le llaman waffle slab, porque es una losa tipo waffle. Para todos los que son de otro lado que me han preguntado qué son los cuadros blancos en mis videos de losas, bueno, pues son casetones de unicel o de poliestireno, en caso de que en su país no le digan unicel. Y bueno, pues aquí ya vemos nervaduras con 2 varillas de 3 octavos, con 2 varillas de 4, etcétera, en diferentes. ¿Por qué? Porque son claros grandes, soportan a muchas personas. No es lo mismo llevar 100 kilogramos por metro cuadrado de calga viva o etcétera, que llevar más kilos. Entonces es importante todo eso, que lo vayas analizando. Por ejemplo, en el caso de este corporativo, pues bueno, ve todo lo que tienes. Y no se diga cuando tienes un edificio que, como les digo, son plantas tipo, pues obviamente tienes más servicios que otorgar. Entonces en el caso de una torre hay que estar muy alineado, no nada más con los reglamentos, con el sistema arquitectónico, sino además con las diferentes disciplinas que intervienen. Por ejemplo, aquí tenemos una granja porcina y por ejemplo vemos detalles hasta de herrería, de cómo van las rejas, etcétera, que esto pues obviamente también va de la mano de hablar con los veterinarios, con las personas que van a estar. Aquí, por ejemplo, vemos unas oficinas corporativas y la mayoría de las oficinas corporativas pues llevan, como les enseñé, las charolas estas de este lado, charolas de diferentes elementos para lo que son los cables de voz y datos. Llevamos cédulas de tuberías y que van a estar pues obviamente llevándose a las diferentes oficinas. Aquí vemos hasta cómo están distribuidos las personas en base a los nombres, las escalerillas, las salidas que le quieren dejar a cada cubículo de oficinas, cómo se van a llamar y a cada quien qué le toca cada cosa. Entonces, por ejemplo, en tu caso, si van a hacer un edificio, se puede hacer la planta abierta, como en este proyecto que se está haciendo, en donde queda la planta abierta y ya al ser meramente comercial el uso, o bueno, más bien se le quiere dar una venta, pues obviamente esto ya se convierte en un terreno, como lo dije, no es un fin determinado, sino que puede ser multiusos y con tabla roca puede ser dividiendo y haciendo diferentes maneras, etcétera, ¿no? Ya estoy redundando un poquito, pero sí es importante que se sepa que se conviven con diferentes disciplinas. Por ejemplo, en las casas, la tubería que se utiliza en las casas por lo general es de media, de 1 pulgada. Ya en elementos grandes ya se llevan hasta de 2 pulgadas, hidráulica. Entonces, obviamente, pues van a ir variando las medidas, las varillas, todo eso va creciendo y va obviamente aumentando el costo, pero obviamente si aumenta el costo es por algo, ¿no? Y es porque es importante notar que se va a tener un mayor ingreso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las áreas conurbadas muy grandes como Nueva York, que les comentaba, tienen los costos ya por los pisos que tienen, se multiplican los precios y es lo mismo. Aquí lo que debes de ver es las necesidades del cliente. Eso es muy importante. Como arquitectos siempre tenemos que analizar, nada más hacer lo que nosotros queremos, que lo he platicado. Por ejemplo, doctores sienten que saben todo porque estudiaron medicina y es importante analizar cómo ven las personas al mercado que se va a atacar. Es algo que a mí me encantaría, unir mercadotecnia con arquitectura, porque además es un negocio lo que tú planteas, ¿no? Prácticamente lo quieres hacer como un patrimonio en donde se construye, pero al mismo tiempo se desea o se pretende hacer un negocio con esta construcción, y es lo que muchas personas esperan. Es lo que a mí más me gusta de la construcción, más que hacer casas, hacer negocios, construir negocios entre bares, restaurantes, etcétera, porque arrojan más conceptos. Finalmente nadie dice quiero llevarme a mi novia o a la chava que quiero que sea mi novia a comer al restaurante más feo de México. Nunca nadie en la vida dijo eso. Entonces es importante analizar todas estas cuestiones al momento tú de estar diseñando, que vayas viendo o que le vayas dando un juego a las fachadas, a los interiores, a todo el trabajo de interiorismo, que es parte de otra disciplina que también los arquitectos pues perfectamente sabemos y hacemos, pero es mucha chamba al estar construyendo
y al estar analizando, por ejemplo, detalles como este, dejar los lavamanos afuera, eso también tiene que ver con la psicología de que no quiero que se me sature el baño de gente, entonces muchas veces se peinan y se andan hermoseando ahí afuera, entonces muchos gimnasios, muchos antros, bares me dicen, ¿sabes qué? Deja los espejos afuera. Entonces eso también es importante, ver la experiencia de ti y bueno, la experiencia con varios negocios nos ha dado las herramientas para conocer cómo funcionan y qué soluciones podemos proponerle a otros clientes a través de lo que ya vivimos con otros clientes, valga la redundancia. Entonces es importante ver esto. Yo lo que les propongo, si ustedes van a estar haciendo un proyecto de este tipo, primero es el proyecto arquitectónico, el anteproyecto arquitectónico, después se van cotizando todos los estructurales, instalaciones eléctricas, hidráulicas o las diferentes situaciones que tú quieras utilizar en tu proyecto cuando son de esta magnitud, y vamos gestionando todas las demás disciplinas que llevan, porque por ejemplo puede ser en una zona que no es tan segura y quieres meter una cerca eléctrica, entonces ahí ya implica otras cuestiones, o quieres meter paisajismo, quieres meter muchas cosas a tu proyecto que intervienen. Inclusive no lo tengo aquí este proyecto, ya no lo alcanzo a abrir, que ya mi memoria de la computadora ya no me da, pero cuando son complejos industriales, pues son plantas de tratamientos de agua, subestaciones eléctricas, etcétera. No abarca, no el caso en el proyecto Iván, pero para aquellos que están pensando hacer todos esos proyectos grandes, pues bueno, sí implican muchas más cosas a esta casita que se va a hacer aquí por Puebla, ¿no? Entonces, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video. Para aquellos que son arquitectos o albañiles, también vean cómo estas disciplinas se complementan, no nada más la arquitectura, sino la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, todo eso con ingeniería civil, obviamente, para hacer un proyecto. Y sobre todo cuando son de grande envergadura, pues obviamente se necesitan muchas disciplinas y mucha humildad para reconocer que no podemos hacer todo. Es un video que siempre he querido hacer y que espero que entiendan aquellos, si ustedes tienen algún cliente que necesite hacer alguna obra, pues con este proyecto van a entender que como arquitectos no lo podemos hacer todo y que obviamente hay que utilizar a compañeros, amigos, profesionistas que también nos apoyan para completar el proyecto. Por mi parte es todo, espero que les haya servido. Iván, constructores, a todos nos estamos viendo. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y bueno, pues suscríbanse y denle a la campanita para que estén al pendiente, que ya van a salir más videos.